Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo os quiero explicar un montón de tipo de publicaciones para vuestro blog, para que nunca os quedéis sin ideas. Veréis, este vídeo lo enviamos cuando el alumno lleva registrado unos 27-28 días ya en el máster y bueno, damos por hecho ya de que debe estar acabando el primer módulo, que es muy corto, el de WordPress, y que debe estar comenzando el segundo, el de SEO, en el que la creación de contenido es una parte muy importante, juega un papel fundamental. Y bueno, hemos detectado, ahora que tenemos más de 11.000 alumnos, un patrón que es que hay muchos alumnos que vienen y nos dicen: no sé qué contenido crear para mi página web, no soy muy creativo, no sé sobre qué escribir. Muchas veces nos dicen así: no sé sobre qué escribir. Bueno, pues precisamente eso es lo que quiere resolver este vídeo. Os voy a enseñar un montón de tipos de publicaciones que se pueden hacer en un blog y sobre todo cómo podéis multiplicarlas por 4. Y bueno, vamos a pasar, os voy a mostrar un poco lo que he escrito en la pizarra y vamos a comenzar. Entonces, por ejemplo, un tipo de publicación de los blogs muy conocida son las listas. ¿Qué es una lista? Bueno, pues es un tipo de publicación, por ejemplo, los 10 alimentos más saludables cuando intentas adelgazar, ¿no? Eso sería un título para una publicación de tipo lista, en la que, ¿qué se haría? Pues obviamente tal vez una introducción y después una descripción uno por uno de esos 10 alimentos. O, por ejemplo, otro ejemplo de lista: los 10 software de email marketing más usados del mundo, ¿no? ¿Y qué se haría? Bueno, pues se haría una descripción de cuáles son los 10 software sobre email marketing más usados del mundo. O, por ejemplo, los 10 coches deportivos más vendidos en 2017. Y haríamos una lista de los 10 coches, no, los vehículos con las características, etcétera, que más se ha vendido en 2017. Pues eso, por ejemplo, es un ejemplo de un tipo de publicación lista. Y además es bastante útil porque en ese tipo de publicación metes muchas palabras clave, tienes bastantes posibilidades de conseguir visitas gracias a long tail keywords que tal vez ni habías pensado. Imagínate, si haces un artículo sobre los 10 principales software de email marketing, pues tal vez alguien que haga una búsqueda en algún momento sobre cuáles son los mejores software de email marketing o alguno en concreto, puede aparecer tu artículo, ¿no? Es simplemente una idea, pero con este tipo de publicación de lista, a veces se posicionan muy bien long tail keywords. Si no sabéis lo que es, no os preocupéis, lo aprenderéis en el módulo 2. Siguiente, caso de estudio. Este tipo de publicación, los casos de estudio, pues el usuario, el lector, las percibe con mucho valor, les da mucho valor, porque las ven casi desde un punto de vista científico, como que hay mucho trabajo detrás. Por ejemplo, caso de estudio: cómo el aceite de oliva mejora la salud, cómo el aceite de oliva nos puede hacer vivir más años. Caso de estudio: cómo el agua de Lanjarón, que es un pueblo de España, hace que los habitantes de este pueblo vivan de media 95 años, ¿no? Eso podría ser un caso de estudio. Otro caso de estudio, por ejemplo, sobre marketing digital. Caso de estudio: cómo utilizar una densidad de palabras clave del 5% hace que nuestra página web se posicione mejor que si usamos una densidad del 2%, ¿no? Eso podría ser otro caso de estudio. Entonces, los casos de estudio es otro tipo de publicación que podéis hacer. Pensad en base a la página web que estáis creando, en el negocio que estáis creando, qué tipo de caso de estudio podréis hacer, ¿no? Siguiente, ¿cómo? Estas son muy atractivos, los tipos de publicación ¿cómo? También los llamamos cómo hacer algo. Por ejemplo, cómo viajar por todo el mundo gastando muy poco dinero, ¿no? Ese es un tipo de publicación cómo. El usuario, ¿qué espera cuando ve ese título y va a hacer clic? Bueno, pues espera que alguien le haya redactado, que le vaya a explicar cómo puede viajar por muchos países de un modo económico, ¿no? Cómo ahorrar en hoteles, cómo ahorrar en restaurantes, cómo ahorrar en transporte, etcétera.
O, por ejemplo, ¿cómo perder 3 kilos en 7 días? Sin dejar de comer demasiado, ¿no? Podría ser un título. ¿Y qué espera el lector? Bueno, pues va a esperar una dieta en la que se le explique cómo perder 3 kilos en una semana sin dejar de comer radicalmente, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo superar tu miedo a volar en 2 sesiones? ¿No? ¿Qué esperaría el lector? Bueno, pues que se le explique cómo puede superar el miedo a tomar un avión, pues en un par de explicaciones. Entonces, cualquier artículo que sea cómo resolver algo, pues son siempre muy atractivos y suelen presentar una buena tasa de clic en el título. Vamos a pasar al siguiente. Problema, solución. Otro clásico. Os pongo un ejemplo, dejadme pensar. Otro problema, solución. Por ejemplo, Google ha actualizado su algoritmo y muchas webs han ido a la lista negra. Aquí te explicamos cómo resolverlo. Es un título muy largo, ¿no? Pero describe bien cómo sería ese tipo de publicación. Google ha actualizado su algoritmo y ahora muchas webs han ido a la blacklist, a la lista negra. Aquí te explicamos cómo resolverlo. O, por ejemplo, por si el ejemplo que puse igual no lo entendéis, incluso por lo que me refiero de Google. Imaginaos, el gobierno mexicano ha cambiado leyes sobre la contabilidad. Aquí te explicamos cómo afectan a tu empresa, ¿no? Problema, solución. ¿Cuál es el problema? El gobierno mexicano ha cambiado leyes sobre contabilidad. Y dentro del blog te explican cómo resolverla. Eso es un ejemplo de un tipo de publicación problema-solución, ¿no? Que también es muy llamativo. ¿Qué más? Diario. Me pongo aquí porque creo que nos dejaba ver. Diario. Bueno, pues este tipo de publicación, que no es una publicación, sino que son muchas, pues son del tipo. Imaginaos, tenéis un blog en el que escribís sobre nutrición deportiva y sobre cómo mejorar el aspecto físico y empezáis a hacer una serie de de publicaciones que es: día 1, he comenzado a ir al gimnasio durante una sesión de 45 minutos. Día 5, día 10, día 20, ¿no? Y en el que vas explicando esas mejores. Día 50, he ganado 3 kilos de masa muscular, etcétera, etcétera. Entonces, los diarios también son muy interesantes porque es muy fácil crear contenido de ese tipo y si lo haces de un modo atractivo, la gente que empieza a leer esas entradas vuelve a tu web. Creas un público recurrente que vuelve a tu página web esperando ver qué es lo que ha pasado. Le estás contando como una historia. Mi día 1 en el gimnasio, mi día 10, va viendo la evolución en lo que sea. He puesto un ejemplo de gimnasio, pero no tendría por qué ser eso. Podría ser, por ejemplo, día 1, me he apuntado a clases de piano. Día 5, he sido capaz de tocar una estrofa de Mozart, lo que sea, ¿no? Este tipo de publicaciones diario funciona muy bien con el aprendizaje de una habilidad. Siguiente, guía completa. Este tipo de publicación, las guías completas, suelen llevar mucho tiempo, mucho trabajo, pero una vez lo hacéis, pueden ser auténticas máquinas de generar tráfico orgánico, de obtener visitas de Google. Por ejemplo, son los típicos megatutoriales. Imaginaos, guía completa, déjame pensar, guía completa sobre para aprender Photoshop a nivel básico, ¿no? Y una mega guía de 10.000 palabras en el que se le va explicando al lector qué es Photoshop, las funciones que tiene, los primeros trucos que se pueden aprender, cómo trabajar con capas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso podría ser una mega guía. O, por ejemplo, mega guía de MailChimp, en una guía de 15.000 palabras en el que se explica todos los conceptos básicos del email marketing, cómo funciona el software de MailChimp, etcétera, etcétera. Es decir, son publicaciones que suelen llevar bastantes días hacerlo, ¿no? Igual, pensad, 15.000 palabras igual es trabajo de una semana, pero que si lo haces bien y que se te posiciona bien, puede realmente darte muchas visitas. Siguiente, FAQ. Las preguntas frecuentes. Bueno, pues básicamente
no me estoy refiriendo a la típica sección que ponemos en el menú de nuestras páginas web, ¿no?, de preguntas frecuentes. Me estoy refiriendo a otro tema que esté relacionado con vuestra página web, pues hacer, digamos, como una lista, pero en vez de ser una lista de elementos, una lista de preguntas y su respuesta, ¿no?, de preguntas frecuentes sobre el tema que estáis tratando. Y siguiente, lo mejor de... Esto es lo más fácil de crear y es bastante interesante. Consiste en hacer una publicación en la que comentes, por ejemplo, los mejores artículos del mes en marketing digital. Imaginaos, por ejemplo, en Network podríamos hacer una publicación mensual que se llamase Lo mejor del marketing digital en marzo 2018. Y entonces empezaríamos a escribir y a poner enlaces sobre cuáles han sido los mejores artículos escritos a nivel mundial sobre marketing digital, tal vez haciendo un pequeño comentario y dejando el enlace, ¿no? Es muy interesante porque le estás dando a tu lector una fuente de contenido interesante, más allá de lo que tú publicas, y además un comentario, ¿no? Tal vez este tipo de publicación os pueda dar un poco de miedo, porque podéis pensar, claro, pero es que entonces le estoy enviando visitantes a la competencia. No, podéis pensar eso. Pero lo cierto es que se hace bastante frecuentemente, sobre todo entre bloggers, ¿vale? Yo entiendo que entre tiendas online, pues no vas a enviar a alguien a la tienda online de tu competencia, pero entre bloggers sí que se suele hacer mucho mencionar un artículo creado por un blogger amigo, por gente de tu sector, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos simplemente son algunos ejemplos dentro del ebook que podéis descargar aquí abajo en esta página. Creo que hay un total de 55 tipos de publicaciones que además podéis multiplicar por 4 y que precisamente os quiero explicar ahora. Y esto ya es el acabose, con esto sí que ya es imposible quedarse sin contenido fresco, sin ideas para crear contenido. Veréis, cualquier publicación que hacéis la podéis multiplicar por 4. De una podéis sacar 4. Yo os explico cómo. Veréis, en Internet el tipo de contenido que se publica principalmente es en 4 formatos. Uno, el texto, que es el más común, los blog posts, ¿no? Una publicación de blog, una página, en definitiva, el texto. La siguiente, el podcast. ¿Qué son los podcasts? Audio, un audio, ¿no?, sobre un tema. Siguiente, imágenes. Y siguiente, vídeo. Estas son las 4 formas habituales en las que se publica contenido en Internet. Entonces, con una publicación que hacéis, podéis convertirla a estos 4 formatos. Y dejadme poneros un ejemplo, por ejemplo, con listas, con lo que hablamos antes. Por ejemplo, una lista sobre los 10 mejores softwares de email marketing, ¿vale? Los 10 mejores softwares para enviar emails a tus contactos. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos primero el blog, la entrada de blog, la lista normal, ¿no?, en la que vamos hablando de cada uno de los softwares. Vale, ya tenemos algo. Siguiente, podríamos hacer un podcast. Un podcast no es nada más que un audio en el que podríamos ir leyendo el post o tal vez agregar contenido nuevo para la gente que le gusta leerlo, que cada vez es más frecuente, ¿no?, que los bloggers además tengan un podcast. Siguiente, imágenes. ¿Cómo podemos convertir una entrada de blog en imágenes? Bueno, pues ahora es muy frecuente las infografías, que es presentar un texto llenándolo como con imágenes, como además suele ser de una manera armónica que te va mostrando 1, 2, 3, ¿no? Entonces los infográficos atraen mucho y además son muy compartidos en las redes sociales. Y cuarto, vídeo. Por ejemplo, con esto de los 10 softwares más utilizados de email marketing, también podríamos hacer un vídeo en el que fuéramos mostrando cada uno de ellos, ¿no?, y contando sus características, entrando en las páginas web de esos softwares, mostrando dónde uno se registra, incluso mostrándolos por dentro. Es decir, sería más contenido. Es decir, que con una idea de lista, podemos sacar una entrada al blog, un audio, un infográfico o una presentación y un vídeo, ¿no? Y esto se puede repetir
casi con cualquier cosa. Por ejemplo, volviendo a utilizar el tema de listas, podríamos poner el ejemplo que os puse, que os había puesto también. Por ejemplo, los 10 alimentos más saludables cuando estás intentando perder peso, ¿no? Entonces, hacemos la entrada al blog tradicional en texto. Podríamos hacer un podcast hablando de cuáles son esos 10 alimentos, sus funciones, etcétera, etcétera. Podríamos hacer un infográfico sobre esos 10 alimentos y también podríamos incluso llegar a hacer un vídeo sobre esos 10 alimentos mostrándolos, o un vídeo a modo presentación incluyendo imágenes, etcétera, etcétera. Es decir, no necesitáis tener una creatividad ilimitada para crear contenido ilimitado, porque cada pieza de contenido que creáis, si sois inteligentes, podéis multiplicarla por 4. Y además esto es realmente interesante, porque claro, tu entrada de blog, tus visitantes te la pueden compartir en redes sociales, pero a la vez, si por ejemplo en tu fanpage publicas el infográfico, también le pueden dar likes y volverlo a compartir. Y a la vez, si en YouTube publicas el vídeo, pues también consigues más signos sociales, más comentarios, puedes poner en la descripción un enlace a la entrada de blog equivalente, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo te va consiguiendo más visitas, más likes, más señales sociales, etcétera. Entonces, bueno, simplemente os quería explicar este truco para generar contenido y que realmente, si os ponéis a curiosear un poco en los blogs de los principales gurús de marketing digital, veréis qué es lo que hacen la mayoría de ellos. Un mismo tema, pues tratarlo desde diferentes tipos de contenido: audio, vídeo, imagen y texto. Y ahora sí, nada más. Descargaros el ebook que encontráis debajo de este vídeo y espero que lo disfrutéis y que seáis capaces de crear contenido ilimitado. Un saludo.